Bueno, pues todavía sigue la borrasca sobre Canarias, sobre todo sobre la isla de Lanzarote, pero es verdad que ha caído mucha menos agua de la esperada y tampoco han sido tan fuertes las rachas de viento que se preveían. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? La lluvia poca, ¿no? Bueno, pero alguito para lo que veníamos estando acostumbrados durante el último año, pues algo cayó. Lo que sí me sorprendió es que el aviso por viento no me pareció que fuese, afortunadamente, ¿no? Porque el viento, bueno, así como el agua, ayer por la tarde-noche hubo algunas rachas importantes, pero nunca alcanzaron lo que se preveía, ¿no? Y menos mal, porque el viento sí que fue a hacer más daño en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, don Valentín Ollané, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Por cierto, que me había olvidado comentártelo antes de entrar en antena, porque es que me habían dicho que sabía que un vuelo que venía de Gran Canaria que se tuvo que dar por el viento. Bueno, les dijeron a los pasajeros que era por la lluvia, pero yo entiendo que por la lluvia no un avión por la lluvia no. Pero eso le dijeron a los pasajeros y venía con gente que venía al acto de la entrega de premios Viera y Clavijo, que es hoy aquí, ¿sabes? En Lanzarote, y que se tuvieron que volver y al final no sé si han llegado a tiempo de... Normalmente los aviones es por viento, si son de cola o laterales le suele afectar al aeropuerto de Lanzarote, o también puede ser, más que por lluvia, que a lo mejor es lo que confunden, es porque están nubes bajas que no dejan ver, no tienen visibilidad el aeropuerto, porque hay unos mínimos que están, cada compañía tiene un mínimo para poder lo que sí que es verdad es que la predicción meteorológica más o menos acertó, porque el aviso amarillo empezaba el miércoles por la tarde a partir de las 3, y a partir de las 3 más o menos es cuando empezó la lluvia, poca, pero... Mira, pero bueno. esta fue de ayer por la tarde, eso corrió por la zona del norte, el barranco, no sé cuál es exactamente, qué barranco es, y hubo también algún aparato eléctrico, eso fue ayer por la tarde también, en la zona sur, en este caso en Playa Blanca, pero cayó poca agua. Se nota el viento, de todas maneras, en estas imágenes, Se nota viento, sí. No, yo ayer fui a Fariones en torno a las 3 de la tarde y el coche se movía bastante porque evidentemente había algo de viento. Hoy hay menos viento y va a seguir cayendo algo de agua en las islas. Lo que sí es cierto, Tomás, es que la agricultura siempre le viene bien cualquier gota de agua que caiga, y más con esta sequía que llevamos ya padeciendo desde hace ya varios años, pero me comentaban que bueno, que no es tanto como para, en fin, para hacer como esto, si no llueve más no sirve para nada, vamos. La verdad es que yo estaba echando memoria cuando fue la última vez que llovió con fundamento en Lanzarote. Creo recordar que en el confinamiento llovió, pero como estábamos encerrados ni tanto nos enteramos, ¿no? Pero sí que en los últimos años poca lluvia. ¿Lluvia de verdad? Lluvias, en serio. Ha caído algo en Arrecife ahí, que lo único que ha hecho es demostrar que no tenemos infraestructura para soportar nada. Nosotros hablamos en este caso, con la que es la responsable de la granja en el tema agrícola, con Ana. No sé si podemos ver lo que nos cuenta ella sobre si esta lluvia está beneficiando y hasta qué punto ha beneficiado a la agricultura, al campo lanzaroteño. Segunda jornada de lluvias débiles pero regulares en Lanzarote. Estas imágenes, reproducidas en la página Meteorología Lanzarote, muestran cómo, si bien no de forma espectacular, han corrido ciertos barrancos de la isla. En este caso, por la zona de los valles. En este otro vídeo se aprecia el aparato eléctrico que se vio en la zona sur, exactamente por la zona de Las Breñas. Desde la granja experimental del Cabildo se calcula que haya caído un acumulado en los 2 días de entre 20 y 10 litros por metro cuadrado, según la zona geográfica. El día de hoy lo que hemos estado recogiendo varía mucho de unas zonas a otras. Hay zonas en las que están en torno a los 3,5 y otras incluso a los 10 litros por metro cuadrado, con lo cual no se puede establecer que haya sido homogéneo o que haya sido regular igual en toda la isla, pero sí que están un poco oscilando entre 3,5 y 10 litros por metro cuadrado en general en toda la isla. Esto unido a lo que ya habíamos visto ayer, que también iban en torno a los 4 hasta los 10, pues podemos ver que hay zonas que han recibido 20 litros y otras que a lo mejor pues apenas llegan a los 10 litros por metro cuadrado. Ayer en la zona norte recibió más agua que la zona centro y sur, pero sin embargo en el día de hoy lo que hemos visto es que
La zona norte no ha recibido tanto, la parte de Aría y Magués no ha recibido tanto, y se ha establecido más bien la zona centro, la que ha recibido un poco más de agua. Garrido cree que estas lluvias no son suficientes, pero al menos ayuda al agricultor a regar los sembrados. La cantidad de agua que todavía ha caído no es suficiente para garantizar los cultivos, pero sí que anima a que el agricultor por lo menos pueda tener esperanza de que la siembra que hace vaya a tener su fruto, ¿no? Desde la granja se confirma que se llevaba en Lanzarote algo más de 2 años sin lluvia. Llevamos 2 años de mucha sequía, incluso el año pasado muchos de los agricultores perdieron la semilla sembrada de leguminosas y cereales. En los ajos también se perdieron mucho. Con lo cual no quieren arriesgarse a plantar sin tener agua. El parte meteorológico sigue dando ligeras lluvias durante todo el fin de semana, esperándose en la madrugada del sábado al domingo las lluvias más contundentes. Bueno, yo creo que entendí a Ana que había caído tomada pues entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, repartido según qué zona, más por el norte y centro que por el sur. En cualquier caso, es muy poca agua, ¿eh? Sí, y claro, yo incluso esta semana, bueno, estos últimos meses que la gente ha viajado sobre todo entre islas, ¿no? Por el tema del confinamiento y tal, he notado, porque en Lanzarote llueve poco, es verdad, pero hemos notado en los últimos, por lo menos los últimos 2 años han sido muy secos, especialmente secos, ¿no? Pero no sé si se han dado cuenta, cuando saca la gente, ¿no? Que saca La Palma, Islas Más Verdes, también se empieza a notar, sí. O sea, que esto es un fenómeno que obviamente en Lanzarote se nota especialmente porque ya claro. o sea, ya estamos en una isla de por sí desértica en la mayor parte de su territorio, pero que hay un proceso global de desertización, o sea, de cambio climático, que a esta zona como es Canarias le afecta en un proceso de desertización. Y a lo mejor puede haber un año que vaya a caer mucha agua, sí, claro, mucha agua porque se da un fenómeno meteorológico excepcional. Y por los desórdenes que está produciendo el propio cambio climático, pero cada vez más llueve menos. Es decir, eso es que está demostrado científicamente, no es una cuestión... Claro. Es decir, que en los últimos 10 años, si miramos, en Lanzarote, por ejemplo, que tenía una media de 140 litros por metro cuadrado, es la media de un clima semidesértico como es Lanzarote, yo creo que no estamos vamos, en los últimos 10 años estamos muy por debajo de esa cantidad. No, iba a decir que, y eso, además que con el tema de la pandemia, de la COVID, lo que se consiguió en su momento es que, digamos que, emitir menos gases contaminantes a la atmósfera, sí. y eso beneficia a la capa de ozono, parece que no, o sea que para el cambio climático, el hecho de que durante mucho tiempo un montón de coches, fábricas funcionasen al ralentí, le venía bien al Pero por eso sí medio somos ambiente, rápidos, ¿no? Para recuperarnos, porque el otro día estaba escuchando precisamente que estábamos alcanzando, el otro día se alcanzó un pico en cuanto a emisiones de CO2 a nivel mundial y a nivel histórico. Salió en medios de comunicación que estábamos alcanzando un pico, es decir, que es verdad que durante el confinamiento se bajó, pero que estamos volviendo otra vez, sobre todo potencias como pongamos China, por ejemplo, que ha vuelto a reanudar toda su maquinaria industrial y demás, está otra vez contaminando. Me van a perdonar, pero ya tenemos al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el señor Sebastián Franqui. Don Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, don Sebastián, le hemos llamado porque ha habido cierta polémica aquí con el tema de las carreteras, de las inversiones en carretera. Coalición Canaria ha denunciado en el propio Parlamento, creo que usted le contestaba también al diputado Osvaldo, de que no se había invertido en 2020 ni un solo euro en carretera en Lanzarote. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, no ha habido ninguna obra pública en Lanzarote, no ya en el 2020, sino del año 2011 no se ha adjudicado una obra pública en Lanzarote, ¿no? Lo preguntábamos el otro día en la primera reunión que tuvimos con el Cabildo a principios de legislatura, donde planificamos los proyectos que íbamos a encargar. Porque en toda Canarias hemos adjudicado obra pública en este año 2020, menos en Lanzarote. Y en Lanzarote no hemos podido adjudicar ninguna obra porque no había proyectos para llevarla a cabo, ¿no? Cosa que no ha pasado en el resto de las islas. No solo no había proyectos, sino que además no había ninguna planificación de encargar proyectos a corto plazo. Y lo que hemos hecho es, cuando hemos llegado, pues hemos sacado a licitación 2 proyectos en concreto que ya están ahora en fase de... ya están adjudicados, solo falta la firma del contrato, que afectan fundamentalmente a la Lanzarote 1, que es la Huetiza Órsola,
y el enlace de la Lanzarote 2 con la Lanzarote 3, que son los proyectos que se van a llevar a cabo y que estamos convencidos de que tiene un plazo de ejecución esos proyectos de en torno a 10, 12 meses la realización, que como comunicamos la última vez que estuvimos reunidos con el Cabildo, esos proyectos se van a, digamos, a empezar a ejecutar en la segunda quincena, en la segunda parte de la legislatura, ¿no? Porque son proyectos que tardan un año en hacerse aproximadamente y luego requieren lógicamente los informes ambientales, ¿no? Y la previsión de la Consejería que empiecen a construirse o a la obra en la segunda parte de la legislatura. Pero, don Sebastián, no es culpa suya y es evidente porque usted solo lleva 1 año y medio en el gobierno, pero realmente los medios de comunicación de esta isla lo veníamos diciendo desde hace ya muchos años. Es que no es normal que con las necesidades que hay en Lanzarote, sobre todo de mejora de carreteras y de infraestructura en general, llevemos casi, pues 10 años, ha dicho usted, casi, ¿no? 10 años sin inversión real en carretera en la isla, ¿no? Es una cosa increíble. No, sí, yo comparto cuando me lo comunican directamente, no solamente la presidenta del Cabildo, sino los responsables de obras públicas en el Cabildo, en el Ayuntamiento, que señala y que subraya que en Lanzarote no se ha construido una obra pública desde hace 10 años, y es verdad, y esa es la realidad, ¿no? Lo que me extraña es que lo denuncie precisamente aquella fuerza política, en este caso Coalición Canaria, que ha estado gobernando Lanzarote y el gobierno de Canarias en los últimos 10 años. No fueron capaces de poner ningún proyecto, a encargar ningún proyecto en estos 10 años para que se pusiera a empezar a ejecutar. Le ponía antes el ejemplo de que en toda Canarias hemos iniciado obra pública en este año, todos aquellos proyectos que estaban encargados y que estaban disponibles para adjudicarse obra en todas las islas, hemos adjudicado obra, ¿no? Y salvo Lanzarote, porque no había ningún proyecto que llevar a cabo, ¿no? Pero en cambio sí y lo que estamos figuraba, haciendo ahora es planificar. pero en cambio sí figuraban, porque nosotros aquí todos los años, cuando veíamos los presupuestos del gobierno de Canarias, figuraba un montón de dinero para partidas de obras públicas, pero después se quedaban ahí sin invertir. Sí, no le digo que no figurara, lo que figuraría, desde luego, los presupuestos, pero nadie tomó la decisión o gestionó para que esos proyectos fueran encargados, ¿no? Insisto, nosotros los sacamos a licitación a principios de año, esos 2 proyectos que les comentaba antes, ¿no? Y hemos sacado a licitación, que están ahora en proceso de licitación, 2 proyectos, que es la construcción de la carretera Yaiza-Recife y la duplicación de la Lanzarote 40, el aeropuerto con el puerto del Carmen. Son 2 proyectos además que están en fase de licitación, que yo espero que se puedan adjudicar en el primer trimestre del año que viene y por tanto tendremos un volumen importante de proyectos para adjudicar obra pública a partir de la segunda parte de la legislatura. Y por eso lo explicaba yo hace 20 días en Lanzarote, en la reunión que tuve con el Cabildo, y por eso me sorprende mucho que cuando he dicho esto, porque lo único que he explicado es la realidad, la verdad, no hemos adjudicado obras porque no había proyectos y lo que hemos hecho es encargar 2 proyectos y como sabe todo el mundo, los proyectos no se encargan de la noche a la mañana. Hay que hacer un proceso de licitación, hay que adjudicarlo. Los proyectos tardan en torno a 1 año para poder hacerse y luego empezar los procedimientos medioambientales y adjudicar la obra, ¿no? Eso lleva un tiempo que hemos calculado que las principales obras de Lanzarote, las que están previstas en el convenio de carretera, se puedan empezar en la segunda parte de la legislatura. Y cuando he dicho eso, lo que he dicho es la verdad y ser sincero y transparente, la respuesta por parte de Coalición Canaria es que estoy insultando la inteligencia de los lanzaroteños porque estamos diciendo que las obras no empezarán hasta el 2022 aproximadamente. Pero eso es una realidad. Y me extraña que lo digan ellos porque ellos son conscientes y responsables de la situación. Los diputados socialistas por la isla de Lanzarote han sacado un comunicado precisamente también diciendo que ya hay previsto para el próximo presupuesto de 2021 casi 27 millones de euros para carreteras. Pero le estoy oyendo a usted que es más bien para proyectos, porque no se va a poder empezar ninguna de esas obras, ¿no? En 21 me refiero. Yo creo que es difícil. Sí, vamos a hacer obras ahora en Lanzarote por volumen de 5 millones de euros. Una la vamos a hacer a través de una encomienda de gestión a Traxa y otra por una subvención directa al Cabildo de Lanzarote, que son obras de mejora, embellecimiento de las obras de las carreteras en Lanzarote, del embellecimiento de la parte del aeropuerto, de recuperar y arreglar unos taludes en determinadas carreteras, especialmente la circunvalación, de crear un carril bici, pero son obras que hace la Consejería por un volumen de 5 millones de euros aproximadamente, pero la gran obra pública, fundamentalmente la construcción de carreteras, es la que se va a planificar empezar a hacer los dos últimos años. Insisto, porque lo fundamental es que ahora tenemos los recursos, ya están los concursos hechos, ya tenemos las empresas contratadas para hacer los proyectos, ¿no? Ahora lo que intentar que en este proceso no se produzca ninguna dificultad y podamos cumplir
los plazos previstos que hemos hablado y pactado con el Cabildo. Es verdad que una isla de Lanzarote que requiere, lógicamente, mucha sensibilidad a la hora de construir carreteras especialmente, que hay que hacerla, y es lo que le hemos transmitido a las empresas, con mucha sensibilidad, con mucha comunicación con el Cabildo, y para que el proyecto que se haga sea un proyecto en el que todo el mundo coincide, que esté de acuerdo, porque somos conscientes que a la hora de llevar a cabo esas obras hay que tener el acuerdo, el consenso de todas las fuerzas y de todas las instituciones en Lanzarote. Valentín Ollané quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, señor Franqui. Yo, créame que le creo y creo que es importante que haya sinceridad en este tipo de cuestiones, pero me parece que es como una especie de déjà vu, que siempre pasa lo mismo con los presupuestos y que siempre hay una crítica de quien gobierna a quien estuvo gobernando en relación a los proyectos, y quien ha estado gobernando y ahora no está gobernando dice que la culpa la tiene quien tiene la posibilidad de manejar ahora las cuentas. Eso siempre pasa igual, ¿no? Y de hecho, tanto ustedes como Coalición Canaria también han estado gobernando juntos. Quiero decir que en cualquier caso la responsabilidad también podría ser compartida en el sentido de que no se hayan hecho los proyectos para invertir. Pero mi pregunta es, señor Franqui, es que claro, hay dos obras, creo que es el túnel de Erjos, ¿no? En Tenerife, y la obra de la carretera de la aldea, que se han llevado, digamos, no sé qué porcentaje, pero la mayor parte del dinero que tiene la consejería. Entonces, claro, ¿qué queda para el resto de las islas? Y en este caso para la tercera isla, que tampoco tenemos grandes obras, que son, o sea, no tenemos obras tan grandes como Gran Canaria o Tenerife, pero sí que hay necesidades perentorias, ¿no? En determinadas obras públicas, ¿no? Sí, afortunadamente la dificultad financiera no la vamos a tener. Ahí estamos en el convenio de carretera, hay recursos suficientes para poder llevar a cabo las principales obras en todas las islas, ¿no? En este caso, con Lanzarote hay que tener más prioridad, en el sentido de que, bueno, Lanzarote es la isla donde más proyectos hemos encargado en este año, ¿no? Vamos a hacer 4 proyectos y la idea es que el año que viene se incorpore algún proyecto más. Hemos hecho un estudio alternativo precisamente para resolver la conexión con el hospital de Lanzarote, bueno, la prolongación de Lanzarote 3. Por tanto, estamos en la idea de que ahora, especialmente en Lanzarote, hay que sacar los proyectos para poder luego adjudicar obras, ¿no? En eso estamos. Pero hay garantía financiera, en el sentido de que todos estos proyectos van a tener financiación. Tenemos previsto el año que viene invertir 200 millones y el año siguiente igual. Por tanto, no hay dificultad de financiación, ¿no? Lo fundamental ahora es tener los proyectos, tenerlos acabados para empezar las obras a final o la segunda parte de la legislatura. De la previsión que tiene la Consejería, en las obras que tiene la isla de Lanzarote prevista en el convenio de carretera, estamos convencidos que en torno al 90% podemos empezarla en esta legislatura, que va a ser un avance fundamental, no solamente en inversión pública, sino lo que va a contribuir esa inversión pública es la creación de empleo, actividad económica, pero sobre todo vamos a mejorar la movilidad en la isla de Lanzarote, a mejorar las comunicaciones y por tanto hacerlo de acuerdo y planificándolo de acuerdo con el Cabildo. Solo en obras públicas, pero también lo pueden informar, como ya informé en su ocasión, que va a haber una importante inversión pública en construcción de vivienda en la isla de Lanzarote, que es una de las islas donde no se ha construido vivienda pública hace ya muchísimos años, ¿no? Y hemos dado prioridad precisamente a la construcción de vivienda en los próximos años en la isla de Lanzarote. Lo que pasa, lógicamente, hay que hacer los proyectos porque no estaban hechos, y insisto y repito, si hubiéramos tenido proyectos, hubiera habido obra pública adjudicada, porque es lo que hemos hecho en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, en Fuerteventura hemos adjudicado una obra muy importante hace escasamente dos meses atrás. O sea, lo hemos hecho en todas las islas porque había proyectos, pero el caso de Lanzarote, insisto, no había ningún proyecto no ya realizado, sino ni siquiera encargado para poder llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y la pandemia ha tenido algo que ver, a lo mejor, en ciertos retrasos a la hora de hacer estos proyectos? Lo que usted, cuando llegó, me recuerda usted que hizo usted una primera rueda de prensa, avanzando las obras que se podían hacer, muchas de las que usted ahora mismo ha nombrado. ¿Ha habido algún problema? A lo mejor eso también ha provocado algún retraso en la redacción de esos proyectos. Sí, bueno, nosotros la previsión era que estuvieran esos proyectos ya adjudicados en el mes de septiembre, y bueno, pues al final, entre la pandemia y también los recursos entre empresas que se denuncian las adjudicaciones, eso también nos lleva a una serie de retrasos que lógicamente no, bueno, pues aunque se pueden tener previstos, pero también producen que finalmente no salga la fecha, ¿no? Nuestra previsión era que esos proyectos estaban adjudicados en el mes de septiembre y que por tanto teníamos ya las empresas trabajando en la redacción de los proyectos, ¿no?
pero parte por la pandemia, parte por los recursos que han habido en las adjudicaciones de esos proyectos. Esos dos proyectos de los que estoy hablando se sacaron un lote de 10 proyectos que sacó la Consejería justo a principios de año, ¿no? Y hemos estado por casi 8 o 9 meses, casi un año ahora mismo a la hora de poder hacerlo. Estamos justo ahora en la fase de que se ha solicitado a las empresas toda la documentación para poder firmar el contrato en los próximos días. Espero firmarlo en los próximos días de 8 proyectos, pero especialmente estos 2 proyectos en la isla de Lanzarote. Lo que nosotros conocemos como la carretera del aeropuerto, que usted conoce perfectamente, había una propuesta bastante ambiciosa, que era la de realizar una especie de un acceso a Playa Honda y de alguna manera hacer como una especie de, en fin, de bulevar por encima de lo que es la actual, o convertir la actual carretera en una especie de bulevar. Eso todavía no hay una propuesta firme, ¿no? Por parte de Lanzarote hacia ustedes, ¿no? No. Nosotros lo que hemos hecho es que hagan un estudio de alternativas, precisamente que analice y que estudie toda esa vía y la conexión luego con Lanzarote. Cuando hemos hablado de mejorar la conexión del hospital, sí, y que tenga un enlace directo a la circunvalación, estamos precisamente hablando de todos esos estudios. Nosotros ya le hemos avanzado al Cabildo de Lanzarote las conclusiones de esos estudios alternativos que hemos hecho para mejorar toda esa circulación. Bueno, en principio esos estudios no coinciden que la idea o que la propuesta definitiva sea pues soterrar esa parte de la carretera de la que se viene hablando, porque esos proyectos me han llegado a mí. He hablado en mi visita a Lanzarote con colectivos que están trabajando esa idea y que la proponen. Los estudios que tenemos nosotros están más en opciones de otras alternativas distinta a la que se está planteando, pero en cualquier caso, ¿no? La de circunvalar, digamos, la que va por encima de todo lo que son las naves industriales hoy. Exacto, ¿no? Ya hay un trazado estudiado que se le ha ofrecido al Cabildo, y lo que estamos ahora es que en base a ese trazado inicial lo que vamos a encargar el proyecto, que es un poco lo que hay que sentarse con el Cabildo para aquellas cuestiones en las que no hay coincidencia de opiniones técnicas, pues nos pongamos de acuerdo. Pero ese estudio de alternativos, que es muy importante para saber exactamente por dónde va a ir el trazado futuro, sí, ya está realizado y se lo hemos dado al Cabildo en mi última visita, y por tanto ya hay un camino avanzado de que esa vía, de que esa prolongación de la circunvalación, de esa conexión Lanzarote 3 con Lanzarote 2 se pueda culminar o se pueda encargar el proyecto el año que viene, con lo cual pues estaremos hablando prácticamente del 90%, como decía, de las principales obras que tiene Lanzarote en el convenio de carretera. Pues, consejero, este año yo puedo asegurar que Lanzarote va a asumir un protagonismo a la hora de la construcción pública, porque va a ser una de las islas que más proyectos se van a adjudicar en obras públicas. Pues, consejero, de verdad que por lo menos le agradezco que haya aclarado, porque es verdad que había cierto desconcierto, lo que decían unos, lo que decían otros. Bueno, usted ha dicho lo que yo creo que es la verdad y ha hecho una fotografía real, que podemos vivir buenos momentos si finalmente todo eso que usted está diciendo, todas esas inversiones, pues efectivamente pues se terminan o se culminan en esta legislatura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, muchas gracias. Venga, un abrazo. Saludos. Sebastián Franqui, consejero de Obras Públicas y Vivienda. Lo de siempre, Tomás, tú has estado 4 años en el Cabildo y has visto cómo cada año figuraba una serie de obras en los presupuestos de Canarias para Lanzarote en carretera, y no se ha hecho nada. Sí. Y a mí me da igual, más o menos lo que decía antes Valentín, de que me da igual quién esté en el gobierno en cada momento, porque esto parece un continuo recordar lo que ya pasó, ¿no? Que los que llevan llegando dicen que los anteriores no dejaron, tal, pero la realidad es que Lanzarote es una isla bastante abarcable desde el punto de vista de la obra pública, lo que tú decías, o sea, no es lo mismo las macroobras que se han tenido que hacer, incluso en islas mucho menos pobladas, pero ya no hablemos de Tenerife y Gran Canaria, que son islas muy pobladas. No hay que atravesar ninguna, exacto, en este caso ninguna... los puentes que hay en la isla de La Palma, los túneles que hay en la isla de La Gomera, todo este tipo de cosas en Lanzarote no son necesarios. Nuestra orografía permite que con mantener lo que hay y mejorar lo que hay, y sobre todo que no vayamos tarde. Lo que me da la impresión es que siempre con la obra pública aquí vamos tarde. Por ejemplo, la propia circunvalación es una obra que yo creo que ya cuando llegó tarde, porque ha dejado, por ejemplo, los barrios al norte de Arrecife, ¿no? Pues demasiado desconectados. A lo mejor hubiese sido más necesario otro tipo de obra, otro tipo de intervención, y ya ir pensando en otro tipo
de intervención diferente, ¿no? Y seguramente ahora haremos algo, pues no sé, con la de Playa Honda o no sé cuánto. La Playa Honda lo que quieren hacer es sacarla por fuera, vale. porque ahora mismo el coste que sería hacer lo que pretendía, que es un proyecto de un empresario que ha propuesto, que yo no creo que era mala idea, pero es verdad que era muy... Esa es la de conectar Lanzarote 2 y Lanzarote, sí, Lanzarote 2 y 3. Hay una carretera que eso figura en el plan insular viejo, el que está actualmente, es viejo pero está vigente, sí. que hay una carretera que sale, digamos, para entenderlo, de Argana abajo. Sí, de esa zona de Argana, que sale y cruza toda la parte va directa al aeropuerto. Para entenderlo, sí. La gente que vaya al aeropuerto no tiene que estar pasando por Playa Honda, para entenderlo, Hombre, o los que vayan para el sur. El soterramiento sería fantástico, claro. Pero es verdad que tiene un coste y no solamente la obra, sino el mantenimiento. O sea, el mantenimiento de una obra soterrada, o sea, de unos túneles, es muy costoso. Y hacer una especie de bulevar por encima. Claro, es decir, eso sería, la idea es porque además es donde está todo ahora mismo, concentrado. Todo el tema comercial, tanto a un lado con el de Island como al otro lado con las naves y que comerciales. Más del 50% de la población se concentra, casi el 70% se concentra entre pero que podía generar una zona amable desde el punto de vista del comercio a las afueras de Arrecife. A mí lo que más me cuesta entender, que vamos, yo confío bastante en Chano Franqui como consejero. Chano para mí es de los consejeros... Sí, los que genera, a mí también me genera bastante confianza. Sí. Pero claro, dices tú, salvo esta obra, que podría ser la más grande, para proyectarla, digamos, el resto, ¿cómo es posible que imagínate si tenemos que hacer nosotros la del túnel de Erjón entre Tenerife o la de la aldea. Eso no lo haríamos más nunca. Claro, entonces digo, pero es tan difícil que se proyecte algo, teniendo en cuenta que tienes un año para hacerlo. No se trata, porque yo entiendo que, bueno, siempre crea ciertas polémicas cuando se hacen nuevas carreteras, pero cuando son sobre los mismos trazados, sí, no debería tener mayor dificultad. Es decir, porque yo no creo que nadie critique el que se mejore una carretera, que se amplíe un carril, donde haga falta. Sí, que no son precisamente tal. Es que claro, ya había una carretera que te acuerdas que era la famosa, que esto viene de Adán Martín, la de Órsola. La de Órsola, ¿te acuerdas que se suspendió porque tenía una rotonda y porque se cogía una especie se hacía como una especie de carriles de 1 metro por cada lado. Y cogía suelo protegido. Y cogía suelo protegido. Bueno, suelo ahí sí, el suelo es parque natural, sí, gran parte de eso. Pero claro, yo es que soy partidario de que se hagan esas carreteras, se hagan con 1 metro y 1,5 metros para bicicleta, que es donde tendríamos que tener ese espacio para que fueran las bicicletas, que da mayor seguridad. Y además la gente quiere ir, y sobre todo los ciclistas que vienen de fuera, los que quieren hacer deporte, quieren ir por las mismas carreteras, pero con seguridad, no como está ahora. Pero en fin, yo espero y confío, la verdad, que en Chano, el consejero... Y luego al margen de las carreteras, lo que pasa es que quizás no sea competencia de la Consejería de Obras Públicas, porque lo ha llevado, por ejemplo, Turismo, pero es que esas cosas ya, ¿sabes? Por ejemplo, lo del tema del Palacio de Congresos, o llámale como quiera, o sea, la necesidad que tenemos al final, porque es para todo, o sea, es una cuestión económica, porque serviría para dinamizar todo lo que es el turismo de convenciones, turismo de congresos, turismo de tal, pero también para que nuestra propia gente pueda disfrutar de un espectáculo de manera digna. Es que hasta hace poco teníamos la nave, es que la gente la famosa... No, y hasta hace poco, ¿y ahora qué tiene? Ahora, bueno, la carpa. Ya no, pero yo me acuerdo ver festivales de música de Canarias, celebrado ahí, hombre, no es por nada. Pero es que tampoco tenemos ahora mismo otra cosa. No, ya. Ahora lo que no hay es espectáculo, por ahora, por lo pronto, pero es que no hay otra cosa. El mal llamado cuando vuelva lo que quiera que tenga que volver, unos carnavales o lo que sea, no vamos a poder llevar a la gente a otro lado. Ejemplo es válido, porque el auditorio que lleva, bueno, lo hablábamos antes, la tira, sí tenían proyectos aprobados, hechos por el señor Carlos Pero había, Morales, creo, un tema de calificación del suelo, ¿no? No, después lo calificó en la época de Enrique Pérez Parrilla, cuando era presidente del Cabildo, alcalde de Arrecife, creo que hicieron una modificación puntual para que se pudieran meter allí encajados. Que por cierto, a mí nunca me ha gustado esa zona. Eso ya cada uno tiene sus gustos. Yo creo que el auditorio donde tiene que estar, si quieren mejorar Arrecife, no es debajo, escondido, porque ya en sí es una obra que llamativa, ¿no? Lo que se pretendía hacer, y que la oculten debajo de un risco. Oiga, es mejor hacerlo en otra zona. Yo, por lo menos en la zona de Rocar, creo que es donde va pintado. Es verdad que tendría que cambiar toda la infraestructura para los accesos, tendrías que hacer aparcamiento soterrado para que la gente pudiera entrar, en fin. Pero estas obras que parecen, nosotros siempre nos quedamos cortos. Oiga, ¿y por qué no se puede hacer medio kilómetro soterrado? ¿Por qué no se puede hacer?
para que todo el mundo pueda acceder a lo que sería la futura zona de desarrollo, de ocio y cultural. Pero es verdad que en las últimas décadas Lanzarote ha sido muy cutre en cuanto a la obra pública en general. O sea, llama la atención como la Lanzarote pobre de los años 60, la Lanzarote que estaba empezando a caminar en el turismo, fue capaz de generar espacios como por ejemplo son los centros de arte, cultura y turismo. O sea, uno mira el cartel que está a la entrada. Con dinero propio. Claro, sí, sí, bueno, pero... Con dinero del Cabildo, de recursos sí, propios. pero que ahora ha habido dinero, por lo menos ha habido un lustro más o menos con cierto dinero por parte de las administraciones públicas y tampoco hemos sido capaces, pero igual que hablo de este último lustro, hablo de los años 90, es decir, ha habido al menos eso, como 20 años, 30 años de mucha, muy poco ambicioso desde el punto de vista de hacer, ya digo, cosas de calidad. O sea, porque miras incluso las obras públicas que se han hecho en las últimas décadas y son de poca calidad, el propio teatro insular, la biblioteca, es decir, son cosas muy cajones ahí, o sea, digamos, que no destacan desde el punto de vista ni arquitectónicamente no se ha hecho nada, y nada funcionalmente destacable. tampoco son demasiado... O sea, agraciados, o sea, no, desgraciadamente. ¿No? Y miras eso, yo entro a Amigos del Agua y cuando veo aquel cartel, creo que pone 1964, creo que pone, sí. Es que todavía faltaban 4 años para el primer hotel turístico de masa. Y dices tú, ¿cómo se pudo hacer esto con la pobreza de la que partía Lanzarote y en cambio en los momentos en los que ha entrado dinero a mansalva no hemos sido capaces de generar pues eso, un auditorio para la gente, para nuestra gente y para los que llegan, un auditorio de calidad, un espacio, un teatro en condiciones y ver las carreteras las carreteras decentes. Bueno, yo estuve este verano en La Gomera, lo dije, La Gomera es que da gusto, da gusto. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto siempre es un tema recurrente que vamos a volver a él en otros días. Coalición Canaria celebra un congreso. Fernando Clavijo se va a ser proclamado como nuevo presidente de Coalición Canaria, en sustitución, en este caso, del incombustible Barragán. En este caso sería secretario general, ¿no? El cargo. Yo creo que bueno, pues ahora es que lo cambiaron. Ahora es secretario general. Barragán es secretario general, que cambiaron los estatutos y la figura del presidente tenía un carácter más simbólico, honorífico. Exacto. Pero lo que sí que es importante es que va a ser el hombre clave como secretario general. Es la única candidatura que se presentó. Empieza esta tarde, creo que es a las 4 a partir de las 4 de la tarde, de manera telemática. Sí, es telemática. Ha cambiado el mundo, porque precisamente una de las fuertes que tenía eran los congresos de Coalición Canaria. Ahí estamos viendo, creo que es el último. Son 400, ¿no? Algo así, claro, los compromisarios. Son compromisarios y era verdad que ellos hacían congresos donde había... En fin, había una especie de que se veía que tenía una base social importante. Esa es en Las Palmas, ¿no? El último, este creo que fue el último en Las Palmas. El último congreso, sí, en el auditorio el auditorio que sí tienen en Gran Canaria y que está muy bien, por cierto. Muy bonito, precioso. Sí. Vamos a oír a Midalia Marchín, que es la secretaria general a nivel de Lanzarote, lo que opina sobre este congreso. Sí, en un principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Él presentaba su plancha, en este caso el jueves pasado, en el que presentaba a los miembros que lo acompañan. La Secretaría de Organización recae en Lanzarote, que es, digamos, el segundo dentro de la escala orgánica del partido, puesto más interesante en estos momentos después del secretario, y independientemente de eso, para Lanzarote es un orgullo que alguien como David Toledo, un chico joven, formado, muy comprometido con la organización, pues tome las riendas en ese conjunto con Fernando Clavijo y luego, bueno, todo el resto de compañeros que le acompañaron. Un congreso que se ha tenido que retrasar, como tú bien decías, por todo el tema de que pasó con el COVID en marzo, y finalmente, bueno, a partir de julio empezamos a trabajar todo cuestiones internas que para nosotros son fundamentales, como pueden ser las ponencias de estatuto, que es lo que marca la estructura del partido, la ponencia ideológica, que es la que marca la base, digamos, de ideología que tiene el partido, siempre manteniendo la base, pero adaptando a las nuevas circunstancias, y luego otra de Canarias siglo XXI, como nos vemos reflejados. Todo ese trabajo se ha empezado a hacer desde julio, y bueno, y finalmente pues vamos a celebrar el Congreso este fin de semana con las medidas COVID y con todo lo que tiene que tener en los momentos que estamos viviendo, con muchísima prevención. Bueno, este congreso viene ya atrasado precisamente por la pandemia, porque tenía que haberse celebrado, si no me equivoco, en la primavera pasada. En cualquier caso, Tomás, es el primero que se va a celebrar, si no me equivoco tampoco, telemáticamente, por lo menos en Canarias.
Y todavía más importante me parece, debe ser seguramente el primero que se celebra con Coalición Canaria fuera del poder. Que es, o sea, eso me parece que es... Hay una pregunta que se le hace a ella sobre lo eso. Lo más relevante, ¿no? Es decir, Coalición Canaria es un partido que nació al calor del poder y que se ha mantenido en el poder desde su nacimiento hasta las últimas elecciones, ¿no? Y entonces, a quien le toque ahora, parece que va a ser a Fernando Clavijo, va a tener que gestionar desde mi punto de vista como cuestión importante cómo estar fuera del poder, es decir, qué papel cumple Coalición Canaria, también su papel en el sistema político canario o en el sistema de partidos de Canarias, es decir, ¿a quién te acercas? ¿Sigues funcionando o funcionas como partido bisagra entre el centro, entre la izquierda y la derecha? ¿Te alías con otros nacionalismos que hay? Porque sabemos que el nacionalismo en Canarias tiende y los insularismos a disgregarse, ¿no? Hay esta Nueva Canarias, hay otros partidos más pequeños. Todo eso es lo que se va a tener que dilucidar, ¿no? En un momento además sin poder, o sea, lo va a tener complicado. Bueno, lo va a tener complicado porque no está en el poder. No, pero, y porque obtuvieron muy buenos resultados, a pesar de que no ganaron, obtuvieron buenos resultados en las anteriores elecciones. Pero Fernando Clavijo fue el más votado en toda Canarias, en la lista regional. Pero, por ejemplo, el gobierno central, por cómo está tratando a Canarias, le está dando bastantes argumentos para que salgan fortalecidos. De hecho, ayer en las redes sociales, hasta en TikTok está ya Coalición Canaria, hablaban, me pasaron un enlace. Y bailaban, ¿no? Pero TikTok es mucho de bailar, los chiquillos hacen ahí su coreografía. Esto era ni de izquierda ni de derecha, de Canarias. Y ese es el mensaje que van a mandar, que no tienen ideología, o los que tienen, o la ideología que tienen es Canarias, y lo que les va a importar es defender los intereses de Canarias. Y de hecho el gobierno central, con el tema de la inmigración, por ejemplo, o con el tema del turismo y del tema de las PCR y de los antígenos, les está dando argumentos suficientes para que efectivamente ese mensaje pueda calar, y es por donde van a ir ahora a partir de ahora. Y encima Fernando Clavijo no tiene ningún de dentro, finalmente no hubo nadie que le intentara hacer sombra. Pero el problema grave que tiene para mí Coalición Canaria para que pueda regresar al poder y sobre todo coger la presidencia es que ahora, tal y como está con la lista regional, ya se le ha complicado mucho. A pesar de que ella fue el más votado, lo cierto es que ahora la disparidad de fuerzas políticas que entran ya no hacen imprescindible que dos fuerzas políticas, es decir, Coalición Canaria siempre podía elegir o con el PP claro. o con el yo me imagino PSOE. que más que la lista autonómica debe ser la bajada de los topes, es decir, abre el abanico a más formaciones políticas, con lo cual ya los gobiernos de dos, que es lo habitual en Canarias en los últimos 30 años, se va complicando. Ya tiene que ser mínimo de 3, aparece Podemos, en este caso ha sido de 4. Aparece de 4, aparece un partido en La Gomera, además eso... Sí, lo que pasa es que siempre también son, si te fijas, son dos bandos más o menos, al fin y al cabo. Quiero decir, Coalición Canaria o pactaba con el PP o pactaba con el Partido Socialista. Pues ahora entrará, uno se pregunta, ¿entrará Vox en el Parlamento o entrará Ciudadanos? Los Ciudadanos parece que no. Pero el que parece que va a desaparecer es Ciudadanos. Pero si entra Unidos, si entra Unidos Podemos es porque, entre otras cosas, le ha restado votos al Partido Socialista. Entonces, son vasos comunicantes. Lo que pierda Podemos va a ir a favor del PSOE. Claro. Es decir, que yo creo que ahí el PSOE va a ser la fuerza otra vez más votada, con diferencia, incluso con más diferencia que la actual. Es verdad que todavía quedan muchos años, claro, es que y vamos a ver cómo queda el tema de la pandemia. O sea, si algo le está pasando a la política es que prima una incertidumbre tan amplia como la que tenemos en el resto de ámbitos de la vida, ¿no? Que es, o sea, yo he visto pasar en los últimos 4 o 6 años a casi todos los partidos políticos como cabeza en el Estado, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista, hasta Ciudadanos en un determinado momento llegó a estar entre los más votados y ahora está casi desaparecido. Veremos qué pasa con Vox, ¿no? Con la expectativa que creó con la moción de censura, que luego fue un fake o que fue una historia ahí. Ciudadanos con Albert Rivera llegó a tener 60 diputados, si no me equivoco. Sí, pero en las previsiones de encuestas, en un determinado momento estaba disparadísimo, era una cosa que prácticamente se iba a comer, o cuando todavía nos acordamos cuando Podemos le iba a dar el sorpaso al PSOE. Es decir, fue lo mismo. En cuestión de 6, 7 años ha pasado de todo en la demoscopia, por lo menos, en las encuestas de casi todo. Por eso yo creo que de todas maneras una de las cosas que llevan intentando el nacionalismo en Canarias es la unificación. Pero ya lo veo muy complicado. Si no tienen unificación va a ser complicado. Porque Antonio Morales no estaba por la labor, ya Román prácticamente, si no era él el que iba a liderar, digamos, pero por el tema personal ese proyecto no iba a aceptarlo, tampoco Fernando Clavijo está por la labor de facilitarlo, por lo tanto, por lo que yo sé, lo tienen muy complicado. Hombre, pero yo creo que él está, bueno, claro, es que en Nueva Canaria sí está dentro del poder, pero yo creo que, yo creo que el salir del poder
te obliga a replantearte este tipo de cuestiones, ¿no? Si mientras estás con todas las instituciones, con todo el mundo colocado y no sé cuánto, pues mira, unidad del nacionalismo sí o no, o todo lo contrario, ya se verá, ¿no? Pero cuando lleguen las próximas elecciones y a lo mejor eso, te encuentras a lo mejor con una determinada ola, que todavía no sabemos qué ola va a ser, pero seguramente habrá una, que venga del Estado y tal, las formaciones canarias sí se van a tener que plantear por lo menos cómo acuden a esas elecciones. Bueno, de hecho, aún medios picados fueron por lo menos a las generales juntas, porque es que porque si no los dos salían fuera. Por eso digo que hay veces que a lo mejor obliga la circunstancia del momento. Las circunstancias obligan. En este caso, por cierto, regreso antes, después vamos a hablar de turismo un poco, pero por terminar, las 7 personas, los que algunos llaman los héroes de Órsola, pues están todavía en el aula, en el aula de la naturaleza de Mague. Haciendo cuarentena. ¿Por qué? Porque dieron positivo 4 de los inmigrantes, 2 de ellos, por cierto, positivos y encima habían fallecido, ¿no? Bueno, por precaución, los que tenían el contacto más estrecho, que son esas 7 personas, están, aunque algunas no tuvieron el contacto estrecho, pero en fin, yo creo que por precaución se han querido mantener en cuarentena para no llevar un posible contagio a sus familias, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo curioso, no sé si podemos oír, es que están aburridos. ¿Y los resultados no se los daban ayer? Sí, ya hoy sí, se conocieron. Es negativo, pero aún así tiene que estar tiene que esperar, 10 días. Ellos dieron de negativo, pero tienen que estar por si acaso hasta que se haga una segunda PCR. Porque la enfermedad se puede desarrollar en los 3-4 días, ¿no? No sé si podemos oír parte de ese, porque digo que están, ellos ya que van a estar ahí sin hacer nada, están pidiendo al Cabildo de Lanzarote que les manden ahí un par de cacharros de pintura, un par de aguatacas y tal, para que puedan mejorar esa aula, que creo que no está en todas sus condiciones. Creo que podemos oírlo. Intentando hacer algo, ayer estuvo por aquí el consejero y claro, pues nosotros vamos a estar una semana aquí y digo, oye, una semana aquí, digo, traigan por lo menos un cacharrito de pintura y mantenemos las instalaciones mucho mejor. Y nada, aquí nos encontramos un poquitito, por lo menos para distraernos. Bueno, pues es normal, que yo me imagino ahí, metido ahí, sin hacer nada. Menos mal que también le han dejado funcionar la cocina, que estaba nueva, sin inaugurar y no la daban estrenar. Y creo que se lo han dejado y por lo menos se entretiene haciendo las comiditas y tal. La gente buena para todo, hasta para los golpes. Porque salir y decir, oye, déjenos por lo menos un cacharro de pintura, pero la verdad que yo he escuchado, estos días ha salido muchos medios de comunicación, incluso estatales, algunas de estas personas que ayudaron a las otras personas. Hablaba era Marcial Curbelo. Precisamente, fue el primero que se metió. Sí, pues precisamente ayer lo escuchaba en la cadena SER, ha salido en varios medios del Estado y tal, y a mí me representa, o sea, no me representa, él tiene mucho más mérito que uno, pero quiero decir, esa canaria de solidaria, gente normal, de la calle, pero que cuando ve una situación como esa, pues no lo piensa y ayuda a quien tiene enfrente, a mí me enorgullece mucho. Sí, le preguntaba, oye, ¿no tenías miedo del COVID? ¿Cómo voy a preocuparme del COVID? Si hay una persona... Vamos, ¿quién va a pensar y además al final de esta historia, la verdad es que, hombre, si le llaman los héroes de Órsola, pues la verdad es que se merecen el nombre, porque encima estar ahí y decir, ¿qué hacemos? Pasemos algo para la colectividad, para la comunidad, que poner esto más a desentar esto, pintarlo, me parece fenomenal, la verdad. Yo hoy le decía, hablando con Marcial, decía que eran los 7 magníficos, que dice, hombre, no te tomas de coña las cosas. Digo, no, hombre, la verdad es que ellos, porque esto es muy fácil ahora, pero el drama que pasaron ese día, Jorge. Esta gente son gente curtida, son gente que conoce la mar desde hace mucho tiempo, viven allí, pues casi todos ellos nacieron allí, pero realmente ustedes pónganse en el lugar de ellos de noche, a oscuras, meterse en esas lajas ahí y en esas piedras, para que no sabes bien, porque no es que te ahogues o no te ahogues, porque si sabes nadar no te ahogas allí normalmente porque el tipo estaba bueno, pero tú sabes el daño que te puedes hacer con las piedras, caminando por esas piedras. Bueno, la verdad es que yo creo que han tenido... No, y que te juegas la vida, Jorge, porque hay gente que era un palmo de agua, pero si gente no sabe nadar, tú vas ahí y te agarran y te ahogan a ti también. ¿Qué ha pasado ya? Se estaban jugando la vida, heroicidad ahí seguro, vamos, eso está claro. Bueno, pues aquí esperemos que no se aburran mucho y que le manden esos cacharros de pintura como pedía Marcial. Y alguna guataca. Y que le dejen hacer cositas en la cocina, ya que van a estar ahí una semana, no, una barbacoa. Ya creo que algún político le dio el visto bueno, porque a veces hay cosas que son incongruentes, ¿no? Encima tiene una cocina nueva y no la dejaban usar. Digo, oye,
pero aparte que algunos de ellos son hasta técnicos de cocina y sabían cómo estaban. Digo, técnicos, no cocineros, sino técnicos de montaje de cocina. Bueno, pues vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, vamos a tomar la temperatura al sector turístico, que es realmente de lo que vivimos en esta isla. La verdad que por lo que sé, pues hay bastante desánimo, porque nunca ven esa luz, o esa luz que se veía al final del túnel, no llega nunca de verdad. ¿O no, don Héctor Pulido? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge, y buenas tardes a los contertulios, compañeros que tiene ahí usted. Buenas tardes. Sus oyentes, televidentes. ¿Hay cierta demoralización en el sector? Hay desánimo, hay mucho desánimo en este momento en el sector, efectivamente. No terminamos de ver esa luz que nos ilumine el camino por donde tenemos que seguir. Hemos tenido unas etapas muy complicadas desde el momento en que arrancamos. Algunos establecimientos por allá por el mes de julio. Arrancamos, paramos. Hemos vuelto a arrancar y otra vez otros han vuelto a cerrar. Pues la situación es bastante complicada y sí, esto genera un desánimo muy grande. Muy grande. Sobre todo imagino, Héctor, que el tema ahora mismo, que bueno, venía bien, ¿no? Canarias ha controlado la pandemia, estamos en una cifra de contagio bajísima. Reino Unido tiene previsto, si no me equivoco, abrir su frontera el día 2 de diciembre. Correcto. Sí. Todo esto es favorable y debería de servir para por lo menos salvar de aquella manera parte de la campaña de invierno, ¿no? Sí, hay indicadores importantes como este que usted acaba de mencionar, el de que el mercado británico, que es el más importante para nuestro destino, el más importante por el número de personas que nos visitan. Se ha anunciado por parte del primer ministro británico que empezarán a volar, empezarán a venir, así lo han asegurado también las líneas aéreas, pero bueno, esto hubiese sido muy positivo si nosotros en el destino hubiésemos tenido claramente definido lo que pensábamos o lo que queríamos hacer respecto al control de entrada de los turistas. Bueno, en el destino lo teníamos claro, se había aprobado incluso por el gobierno de Canarias después de insistir durante mucho tiempo las patronales turísticas y muchos más de otros sectores económicos del archipiélago. Se consiguió esto de que el gobierno de Canarias aceptara las pruebas que no fuesen obligatoriamente las PCR, y se estableció también incluso un circuito para poder recibir a los turistas que no la trajesen y que se la hiciesen en el destino, facilitándole las cosas. Pero posteriormente, una vez aprobado esto, cuando parece ser que no se podía, pues el gobierno de España sí que lo aprobó. Y lo aprobó cambiando el tipo de prueba que se exigía. Con lo cual eso significó para nuestro destino, pues otra vez otro cierre, porque de todos es sabido que el coste de la prueba PCR, pues incluso tenemos algunos clientes que nos decían que les costaba mucho más las pruebas que venir a Canarias, o sea que era lo que era el costo de los billetes aéreos. ¿Y hay cancelaciones? Y esto, pues, está frenado. ¿Y eso ha hecho que se haya frenado la reserva o que se hayan cancelado incluso algunas de las reservas? Sí, eso ha hecho que se frenaran las reservas y bueno, lo último que veníamos recibiendo las últimas 2 semanas era cancelaciones, no recibíamos reservas. Aquellas primeras reservas que se hicieron en el momento en que se abrió, que veíamos ahí una esperanza, pues todas esas se han ido cancelando y ahora mismo pues solo se reciben más cancelaciones que reservas en este momento. De hecho, solo están viniendo 3, 4, 5 aviones de fuera de Canarias. En fin, un panorama realmente que yo no entiendo todavía, Héctor, cómo con la presión que tiene el sector turístico, que el presidente del gobierno de Canarias está a favor y lo está pidiendo por activa y por pasiva. Ahora en la reunión de la RUP también ha pedido que se armonice ese tipo de controles, que se permitan las pruebas que sean científicamente comprobadas que son efectivas, como puede ser los test de antígenos. Y no entiendo por qué el gobierno de España no cede, es que no lo entiendo. Sí, hay cuestiones que son inexplicables y bueno, escuchábamos el otro día algunos de los políticos que están en el Parlamento Nacional pues comentando posibles situaciones que si fuese así, que seguramente nos harían más caso.
pero bueno, nosotros vamos a seguir confiando en que en estos momentos el gobierno de Canarias ha tomado esta decisión, es una decisión que está actualmente vigente. En las últimas manifestaciones que el presidente del gobierno de Canarias ha hecho en medios de comunicación y en algunos foros a los que hemos asistido, ha pedido, digamos que ha informado más bien más que pedir, que tiene un compromiso serio en que el gobierno de España tenderá a armonizar esta situación. De alguna manera, también tenemos que tener en cuenta que nosotros, estando donde estamos, teniendo las cifras que tenemos, que por fortuna son muy buenas, y eso es lo que pretendemos, seguir manteniéndolas. Por eso exigimos desde el mes de abril o mayo, cuando se pensaba que se podría volver a reiniciar el verano, pues eso pedimos lo de las pruebas. Si se hubiesen aceptado en aquel entonces, seguramente que ahora mismo estaríamos caminando con todo el camino ya bastante allanado, todo el mundo sabría lo que tiene que hacer, y sobre todo los turistas, que si estábamos intentando buscar turistas que viniesen con algún poder adquisitivo mayor y tal, pues seguramente en ese momento, al tener que pagarse una prueba para venir, o sea, tener que pagar algo extra, pues también habría sido un filtro mayor para, de alguna manera, asegurarnos que quien quiere venir a Canarias es porque desea venir a Canarias, no porque encuentra la oferta más agresiva en el mercado. Héctor, para terminar, nos han llamado de último gente de empresariado, tanto de la hostelería como también de los hoteles, de que se quejan un poco y están hablando con los alcaldes para ver, porque le están cobrando, digamos, las tasas de la basura cuando algunos de esos complejos no han abierto desde que cerraron el mes de marzo, ¿no? Y otros han abierto y han cerrado. Y ellos consideran que eso es todavía un peso más que le ponen a la barca que ya está semi-hundida, ¿no? Sí, esto, desgraciadamente, y hablando en esos términos, parece que vamos, como se dice, por al marisco con estas cosas, ¿no? Tenemos aquí, bueno, el ayuntamiento, hablando de los ayuntamientos turísticos principalmente, pues el ayuntamiento de Tías llegó a un compromiso con los representantes de la federación y ellos se comprometían a que los 68 días, aquellos que duró el estado de alarma inicial, pues no se cobrarían. Evidentemente desde las patronales y desde la federación se había pedido que mientras estuviésemos, o sea, si se está inactivo, pues reducir esas cantidades, esos importes que hay que cubrir, porque al final es para pagarse al ayuntamiento pues te tienes que endeudar, los que no están generando, empresas y autónomos que no están generando nada. El ayuntamiento de San Bartolomé, por ejemplo, no es tan turístico, pero ellos han incluso implementado una ayuda directa a algunos autónomos y pymes. Una medida que han implementado todos los ayuntamientos es, bueno, la ocupación del suelo público con mesas y sillas, pero bueno, pues esto lo ocupamos las mesas y las sillas, pero si no hay quien se siente, pues a nadie se le puede vender, ¿no? O sea, eso son medidas que, vale, está bien, ¿no? Me compro un paraguas con para buenas verano. intenciones, pero con poca efectividad. Pues, Correcto, yo ¿no? quería- Y aún, yo- por venga, otro sí. lado, pues Yo quería estamos preguntar, esperando... Ah, perdón, no, decía, estamos esperando las medidas que también seguramente el Cabildo implementará, haciendo caso, digamos, como lo ha hecho el de Fuerteventura, que esta semana han ingresado 4,3 millones de euros, creo. Entonces imagino que aquí las cosas pues irán muy lentas, más lentas, y seguramente que también se llegue a esto, ¿no? Esperemos. bueno, sí, la última pregunta. señor Pulido, Valentín. yo quería, no quiero echar más leña al fuego, pero hoy leía dos informaciones, ¿no? Dos informaciones importantes, ¿no? El tema de 26 hoteles que se están vendiendo en Canarias, creo que eran 14 en la provincia de Las Palmas, decían, 12 en la de Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, que es una situación que está pasando a nivel nacional, creo que eran 59 solo en Baleares. Hoteles que se llaman, entre otras cosas por la crisis. Después tenemos otro frente que es el hecho de que se estén ocupando hoteles con inmigrantes ahora por el convenio que hay hasta el 31 de diciembre y que ya hay ayuntamientos en Gran Canaria, el de Mogán y el de San Bartolomé de Tirajana, que están diciendo que hay que salir, los inmigrantes no pueden estar ahí. Es decir, dos noticias malas para el sector, ¿no? Y teniendo en cuenta con el tema de los antígenos, yo no sé ya la bomba si va a explotar o cómo va a explotar, ¿no? Sí, lamentablemente esta es la situación. Son 9 meses que llevamos con ingreso cero y gastos. O sea, porque el hecho de que no estén abiertos los establecimientos no significa que los gastos se hayan paralizado. Claro. O sea, porque aquí
el tema de los ERTES ha sido, pues, digamos que una tabla de salvación para las familias, los trabajadores, la mayoría de las personas que están en esta situación, pero las empresas han tenido que seguir cotizando, han tenido que seguir pagando. Pues ya ves lo último que hablábamos, por ejemplo, de las partes, lo que es la administración más cercana, que es la municipal, pues ahí evidentemente tiene que seguir funcionando la administración, pero tampoco al mismo ritmo. Entonces, lo lógico habría sido que todos ese tipo de gastos a los que estamos incurriendo, o sea, que se incurre por mantener la industria para ver si la actividad se retoma, ¿no? Entonces, todo esto ha lastrado muchísimo y entiendo que es entendible. Muchos propietarios, muchos inversores seguramente también que tienen sus activos en establecimientos hoteleros, y al ver que no hay una luz de recuperación más cercana, pues lógicamente intenten salvar, ya sea por la vía de la amortización de ese activo o, pues en cualquier caso, ponerlo en el mercado de cualquier otra manera, ¿no? Lo de los ayuntamientos turísticos que ahora reclaman el hecho de que se queden vacíos, hay que tener en cuenta que, bueno, esto ahora es un poco, ¿no? Hubo una petición a nivel casi que nacional para ese momento de solidaridad que era necesario, que hacía falta y que se tuvo y que se ha tenido. Ahora pues se recibe, digamos que por otro lado, la presión de la institución más cercana, de la administración más cercana, en que se debe quedar libre de personas de las que estaban ocupándolos hasta este momento, y si no, pues incluso se habla de posibles sanciones. Sí. De verdad que sí, que esto es un puzzle de difícil resolución, ¿no? Pues Héctor, un abrazo y mucha suerte. Pues muchas gracias, que tengan ustedes buen fin de semana y vamos a seguir con ánimos para cuando lleguen los primeros turistas. A ver si es verdad que llegan. Buenas tardes. Bueno, vendrán. Un abrazo, buenas tardes, gracias. Por suerte saben dónde está Canarias y saben que somos un archipiélago que no tenemos, en este caso, competencia directa importante en el turismo de invierno, ¿no? Porque ya en el del verano ya hay muchas otras localidades que ya no, en fin, que compiten directamente con Canarias, ¿no? Bueno, pues con varias cosas, ¿no? O sea, a mí sí me sorprende, no, me parece triste que haya instituciones que todavía no hayan arbitrado medidas de apoyo, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del Cabildo de Lanzarote, que lo han hecho otras instituciones insulares de Canarias, como por ejemplo el Cabildo de Gran Canaria, no lo haya hecho el de Lanzarote. Y luego con lo del tema de qué tipo de test, es que, vamos a ver, si hay que ser estrictos, ¿no? Y la prueba que más seguridad da es el tema de PCR, pues PCR, pero es que lo que le he hecho en cara al Estado sobre todo es la falta de una coherencia incluso con la propia medida, porque yo estaba leyendo, porque juré que lo había escuchado en algún lugar y lo estaba leyendo y sí, por ejemplo, lo leo aquí está publicado en La Vanguardia y entiendo que es una nota de prensa o a partir de una nota de prensa y tal. Si tú entras al Estado español sin la PCR hecha, aparte de la multa a la que te expones, porque tienes que traerla hecha, te hacen un test de antígeno. Sí. O sea, lo que te hacen en el aeropuerto es un test de antígeno porque, claro, porque está muy caro. Entonces, claro. Entonces eso es lo que más llama la atención. Si realmente lo necesario es el PCR, pues primero lo deberíamos haber tenido desde hace mucho más tiempo. No puede ser que hasta hace 2 meses nos estuviesen diciendo que en los aeropuertos nanay, que aquí, que claro, una prueba a todo el mundo, eso no tenía ni utilidad. Yo estuve a escuchar al ministro de Sanidad diciendo que eso de los test, que era eso, ¿no? Que eso era cosa concreta, si usted tiene tos y estas cosas, pero lo otro de hacérselo a todo el mundo no tenía sentido. Pasar de eso a que solamente sirva la PCR, cuando luego además ellos, si no tienes la PCR hecha, lo que te van a hacer es el de antígeno, ahí hay algo que canta en cuanto a la coherencia interna del tema, ¿no? Pero sobre todo yo lo que insisto es que el Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo, Yaisa Castillo, el propio presidente del Gobierno de Canarias, le está pidiendo y está negociando, tú lo dijiste aquí el otro viernes. La semana pasada, yo es que no sé tampoco cómo dicen cosas para luego, no sé, me imagino para presionar. No, yo creo que ahí se filtró de que él estaba negociando con tal, pero es que no le han hecho caso. Ya. Sí, pero él fue el que dijo que era optimista con respecto, y la ley, digo, la norma tenía que publicarse en el BOE el lunes. De hecho, estuvo con Ávalo, que fue al aeropuerto de Tenerife y tal, y ahora sigue diciendo que antes del día 2, que es cuando en teoría cambia, digamos, el color del semáforo de los ingleses y es posible que vengan, ahí ya él tiene expectativas de que puede autorizarse lo de los antígenos. Las presiones además están siendo cada vez mayores. Por ejemplo, ahora en la Comunidad de Madrid, Ayuso está pidiendo que las farmacias puedan hacer los antígenos.
globalizarlo un poco más, una prueba que tiene un porcentaje importante pero Valentín, efectividad. los turoperadores están diciendo que si ponen test de antígeno, ellos se comprometen a llenar Canarias de turistas, o bueno, todos los que puedan, pero vamos, que van a facilitar aviones, precios, para que vengan, porque a todo el mundo le interesa que la rueda siga corriendo. Porque si se para la rueda, se paran no solo los hoteles, es que los turoperadores están ya en una crisis total y absoluta también. Es que fíjate una cosa, Jorge, ayer incluso Amos García, el epidemiólogo, que lo oí aquí, además, dijo algo que me parece importante, porque el gobierno, ¿qué está haciendo? O sea, el político, en vez del científico, es el político el que está diciendo que cuántas vacunas van a comprar, cuándo se va a empezar a vacunar, quiénes se van a empezar a vacunar, aunque hoy por lo visto no dejaron claro todos los grupos que se van a dejar, Salvador Illa no dejó claro todos los grupos o sea, el orden en el que los grupos van a vacunarse, pero es que resulta que lo que dijo Amos era que ninguna de estas vacunas tiene ya el paso final, que es la autorización, la publicación en una revista científica, etcétera, etcétera. Con lo cual ya el presidente del gobierno está como dando las campanadas al vuelo, cuando lo que tiene que hacer es adoptar también medidas para que esto no sea peor. Tú sabes que de cara al próximo año, la de comercios que pueden cerrar, las pérdidas impresionantes, el número de parados. La única, y era en fin, cuando hablas con gente del sector empresarial, ¿no? La única esperanza que ellos tenían es que ahora en diciembre, el día 2, con el turismo inglés, oiga, de alguna manera se fuera a salvar el 15, el 20% de lo que es el turismo de invierno, que eso no va a suponer nada, pero bueno, los que están abiertos, que son pocos, es un 40% de las camas hoteleras en toda Canarias, o menos, un 30%, porque han ido cerrando, era un 40%, pero ya creo que ya están en un 30%, oiga, pues si por lo menos esos hoteles, que al estar concentrados, solo abiertos ellos, pues se concentrará el turismo en ellos y por lo menos van a escapar. Pero es que yo no entiendo por qué cuando, insisto, todos los científicos, aunque Tomás dice que la PCR es la que... No, lo digo yo, lo dicen ellos también los científicos. Es la que tiene más, digamos... Sobre todo con los asintomáticos. No porque los otros no tengan fiabilidad, los otros tienen fiabilidad, lo que pasa es que en los asintomáticos baja bastante. En las cargas virales bajan. Si la carga viral es baja, pero se tiene que dar una serie de condicionantes. Cuando vienen con protocolos, es decir, son cribados al fin y al cabo, que es muy difícil, si ya cuando vinieron en verano sin nada, contagiaron los que vinieron contagiados muy poco, o por lo menos detectados muy poco, yo no sé por qué no se permite. Yo espero, porque como dice Tomás, esto cambia, y nos dicen que no sirve una cosa y después al día siguiente nos dicen que sí sirve. Ahí tenemos el tema de la mascarilla, que no era el señor Illa nos decía que no era necesaria, y el amigo... el que lleva el portavoz del científico. Sí, ahora se me fue el Fernando Simón. Fernando Simón, pues ya, vamos. Pero oiga, que hay un meme que dice con el tema de Maradona, de Simón, del amigo Simón, que lo ponían diciendo... Maradona está muy bien, se va a recuperar dentro de... Pero de todas maneras, no es poca cosa lo de llevar la comunicación de un tema como una pandemia como esta. Es que realmente, una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que nosotros, los seres humanos, sobre todo los contemporáneos, sobre todo los que nos movemos en estos medios de comunicación y tal, hablamos a veces con unas certezas que no existen en la realidad y mucho menos en la ciencia, y menos cuando se trata de una enfermedad nueva y que por lo tanto, efectivamente, no es que un día piense una cosa y otro día piensa otra, es que se está experimentando y el ensayo-error forma parte del método científico. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la mascarilla fue tomado porque no había mascarilla. Puede ser. No había mascarilla en aquel momento, ustedes recordarán que no había y eran carísimas, se vendían a 3 euros. Y que si tú político le dices a la gente, a los ciudadanos, es decir, a los que representan, a los que te han votado, que confíes en un grupo de científicos, pues tú confías. Y si resulta que al principio te dicen, no, esto es como una gripe, esto no pasa nada, ni mascarilla ni nada. Esto fue lo primero que se dijo al principio. Pero bueno, ahí yo le doy la razón pero a Tomás. Es que... nosotros creíamos también que no es que ¿quién no se rió? Yo no soy científico, pero ¿quién no se rió? Pero es que no nos reímos también de la gripe A. Claro, porque no llegó, o sea, porque se acotó en unos espacios geográficos, no sé cuánto, y no llegó. Entonces, claro, pensábamos que esta era una más, y es comprensible que así fuese. Pero no, Simón, todos, o sea, hasta 3 días antes de que nos metieran en casa estaban llegando los cruceros por aquí, estamos haciendo una vida absolutamente normal. Nos tenemos que ir, pero me gustaría, tú has visto aparte del pleno de hoy, creo que hubo un rifirrafe, pleno de Arrecife, pleno ordinario,
llevaban varios asuntos. Nunca mejor dicho, ordinario. Sí. Y hubo un rifirrafe. Sí, en es este que caso. me coincidió, Jorge, que lo empecé a ver, eran como las 11, 10 y 10 creo que era, sí, una cosa así, sobre las 10 y 10, y justo se produjo un rifirrafe en relación a una moción que había presentado el grupo nacionalista, Coalición Canaria, la estaba defendiendo Etxedet y Eugenio, era sobre subvenciones para el empleo juvenil. Y entonces, bueno, entendían que tenía que intervenir la consejera del área de empleo, Saro González, y quien intervino fue precisamente la de Juventud, la de Nueva Canaria. Y Saro González pues intervino hablando muy en general, de que bueno, que ella pensaba que le correspondía más a la concejal de Juventud responder esa y no a empleo. Con lo cual intervino Etxedet y Eugenio para decir que había dicho una serie de tonterías y que si no se sentía capacitada para llevarla del área y no tenía experiencia, pues que dejase a alguien más joven sin experiencia. Bueno, intervino Astrid Pérez diciendo que le había faltado al respeto, etcétera, etcétera, que la había llamado vieja, más o menos. Así, este es el nivel del debate, no se lo pierdan. Y después, pues, Saro González le llama mentiroso y no sé si manipulador o no, y se va del pleno. No lloró nadie, porque Se va del pleno. Acabó gente llorando. Y entonces ya... Bueno, creo que Saro ya alguna vez ya terminó... Sí, no, se la veía, la verdad es que le había afectado lo que le había dicho. Saro se toma las cosas muy a pecho, la verdad que sí. Pero vamos, en fin, que tuvieron que hacer un receso de media hora para que lo pidió Lanzarote en pie, Leandro, para que se calmara un poco las aguas. Y bueno, a la vuelta parece que la cosa funcionó mejor, pero vamos, la verdad es que para la gente que esté viendo el pleno y este tipo de cuestiones, la verdad es que el debate político de un muy bajo nivel, ¿sabes? Bueno, la verdad es que es lamentable que estas cosas ocurran, pero lo cierto es que cuando tantos problemas tiene hoy Arrecife, claro. Mira que tiene problemas Arrecife y no son fáciles de solucionar y sobre todo no van a ser fáciles ni rápidos para poder solucionarlo. Tomás, nos tenemos que ir. No, pues muchas gracias. Lo que quería decir es eso, que especialmente en estos momentos la gente, yo creo que más allá de que ya este tipo de a los plenos, yo entiendo que la gente no lo siga, porque no sigue nadie, tenemos ya tantas cosas que hacer, ¿no? Sinceramente. O sea, yo hoy no pude, hoy ya no pude. Ya. Tantas cosas, incluso también hasta las personas de los medios que le deja para la gente de la calle, ¿no? Pero también porque te aburre, pero, yo sí. ya es que no lo sigo porque es que pero mira, si son aburridos, pero por lo menos son productivos desde el punto de vista estrictamente político, y si lo que se trata ahí son cuestiones que al final a la gente le termina beneficiando, pero para terminar llamándose no, pero me aburro y viejo y lo otro, pues me aburro porque los temas que tratan yo creo que no son los que están preocupando a la gente, pero bueno, en fin, yo sé que se hace lo que se puede y hubo una moción que calificaron de oportunista por parte del grupo de gobierno y no se aprobó, que es la de Podemos, que presentó para el tema del catálogo. El tema del catálogo, exactamente. Que finalmente no se aprobó porque creen que ya el Arrecife, a través del plan general y de GESPLAN está tramitando el catálogo. Indirectamente un catálogo. Efectivamente. Valentín, muchas gracias. Gracias. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.